Hermanos, vamos a cantar lo que Así que los hermanos van a levantar la ofrenda, pasen por favor. Si ya se pusieron de acuerdo, hermanos, un hermano ore, por favor, hermanos. Sí, Padre mío, voy a celebrar una vez más, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos vas a proteger. Gracias, Señor, porque una vez más, Padre mío, estamos reunidos aquí en tu nombre, Señor. Sí. Gracias, Señor, por lo que nos da, le regamos y le pedimos, Señor, que bendiga Dios y sus ofrendas se van a levantar en su nombre, Señor. Son padres de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tiene 8 millones de dólares, hermano, nos dice. Sí. También queremos dar la bienvenida, hermanos, si alguien está entre nosotros, ahorita ya con más gente, a alguien allá atrás. ¿Nos puede dar su nombre? ¿Se puede poner de pie, por favor? A ver, sí, usted, la de negro, sí, usted. ¿No da su nombre, por favor? ¿María? ¿Es primera vez que viene? ¿Invitada por alguien o no vino sola? Ok, qué bendición, bienvenida, qué bueno que esté con nosotros, puede tomar su lugar y Dios me la bendiga. Amén, hermanos, qué bendición, que nos acompañe. Bueno, hermanos, Génesis 25. Sí, si usted mandó todos esos millones a México, a Guatemala o a Honduras, pídelo para atrás, hermano. 25-27 de Génesis dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú,
porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Versículo 34, ahí está mi mensaje. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú, pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Quiero hablarte de esa palabra, menosprecio. El menosprecio. Señor, damos las gracias por ser bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por su bondad. Gracias por su amor, Señor, por su fidelidad. Y gracias por sus misericordias que esta mañana, Señor, cuando yo me levanté, eran nuevas para mí y también para cada uno de mis hermanos, Padre. Bendiga, Padre, ahora la predicación de su bendita y santa palabra, Señor. Que no sean mis filosofías, pensamientos humanos, sino que sea su Santo Espíritu que pueda hablar a la vida de cada uno de nosotros. Le damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. El menosprecio. Definición: se define como apreciar en menos de lo que vale una persona o cosa. Tener a una persona en menos de lo que es o se merece. Sinónimos de esta palabra menosprecio es indiferencia, desdén y desprecio. Muchas veces usted y yo, hermanos, menospreciamos las cosas de Dios. Muchas veces usted y yo, hermanos, no ponemos énfasis a las cosas de Dios. Muchas veces usted y yo somos indiferentes a las cosas de Dios. Aquí vemos a Jacob, hermano, que vendió su primogenitura. Era una bendición tremenda ser el primogénito. Y a él no le importó esa bendición de Dios y la menospreció. Mire, vaya por favor a Proverbios 18:3. Proverbios 18. Muchas veces usted y yo sí seremos menospreciados por la gente inconversa. Dice Proverbios 18:3, cuando viene el impío, viene también el menosprecio. Muchas veces, hermano, aún nuestra propia familia que no tiene a Cristo, se le considera una gente inconversa. Aquí, hermano, había una persona ya en la otra iglesia que decía que esa palabra impío era muy despreciativa. Y una vez le dije yo al hermano, pero yo no escribí la Biblia, fue Dios que puso esta palabra impío. Impío es aquella gente que no conoce a Cristo, aquella gente inconversa. Entonces dice aquí la Biblia que cuando viene el impío, viene también el menosprecio, hermano. Mira, hermano, aún nuestros familiares que no tienen a Cristo nos van a menospreciar, nos van a despreciar por el hecho de que somos hijos de Dios. Y muchas veces usted y yo estamos lamentándonos eso. No, hermano, no te lamentes. ¡Qué bendición! Mire, se va a escuchar medio raro, pero qué bendición que te menosprecien. Que ellos sepan que usted, hermano, no comparte con ellos cualquier cosa, cualquier fiesta, cualquier situación. ¡Qué bendición! El problema es cuando no te menosprecian, significa porque estás participando con ellos. Oh, hermano, esta palabra menosprecio se va a dar cuenta que tiene mucho alcance para cada uno de nosotros. Mire, vaya por favor, ahí mismo a Proverbios 14:2. Esta gente, hermano, menosprecia a Dios. Dice Proverbios 14:2, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos, la gente que no tiene a Cristo, aún los cristianos, hermanos, a veces pervierten sus caminos. Dice, menosprecia a Dios. Y esa palabra menospreciar es, como dije ahorita, tener en poco o en menos de lo que vale una persona o una cosa. Vaya, por favor. Vaya, hermano, déjeme ir a otro versículo. Proverbios, Isaías 53:3.
Isaías 53:3. Miren qué dice la Biblia acerca de nuestro Señor. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Miren, hermanos, nuestro propio Señor Jesucristo fue menospreciado. Vaya a Proverbios 11:12, hermanos. Quiero darle mucha Biblia porque es la Biblia la que habla a la vida de cada uno de nosotros. Mire, Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento, ¿están ahí? Proverbios 11:12. Esto, hermanos, es una característica de la gente insensata. ¿Qué es la gente insensata? Aquella que tienen falta de buen juicio, que no son prudentes. Dice 11:12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos menospreciado a nuestro prójimo? ¿Cuántas veces, hermano, no hemos menospreciado a aquel hermanito, a aquella hermanita, a que parecen insignificantes, pero delante de Dios son de alta estima? Y usted y yo muchas veces los menospreciamos, hermano. Y dice ahí, dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente calla. ¿Cuántas veces somos imprudentes, hermanos, menospreciando? Mire, hay familias en la iglesia, ahorita por cuestión de pandemia, yo lo sé, pero hay familias humildes en la iglesia que no son invitadas a esas casas que están bien apoderadas. Siempre invitando a los mismos, siempre a la gente que tiene dinero, pero muchas veces menospreciamos a aquel hermanito, a aquella hermanita humilde, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento en nosotros. Oh, hermanos, que Dios nos guarde de menospreciar. Mire, Proverbios 14:21 es pecado, es pecado. Proverbios 14:21. Y ahí lo dice, mire, peca el que menosprecia a su prójimo. Peca, es pecado, hermanos, menospreciar a alguien. Mire, cuando a veces se levanta una ofrenda para una necesidad y se menciona el nombre de la persona ahí en tu silla, automáticamente dices, si es para ese hermanito, si es para esa hermanita, no le voy a poner nada, los están menospreciando. Oh, pero no fuera para mi amigo, no fuera para mi amiga, no fuera para la familia fulana, no fuera para el pastor, ahí sí doy dinero. Y así pasa, hermanos. No podemos menospreciar nosotros. Miren, vaya a Hebreos 11:23. Te voy a decir que sí necesitamos despreciar usted y yo a este mundo. Eso sí, menospreciar el sistema de este mundo. No estoy hablando de menospreciar a la gente inconversa. Hay que ganarlos para Cristo, pero sí menospreciar el sistema de este mundo. Hebreos 11:23. Este mundo es corrupto, hermanos. Este mundo está pervertido. Este mundo está nefasto. Este mundo está malo, hermanos. Ahí sí tenemos que despreciarlo nosotros. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, gozar de esos deleites que Egipto brindaba, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, hermanos, menospreció el sistema que regía Egipto. Y Egipto es un tipo del mundo. Eso sí tenemos que menospreciar nosotros. Pero tristemente somos todo lo contrario. Apreciamos las cosas de Egipto y menospreciamos las cosas de Dios. Te voy a dar algunas cosas que no debemos menospreciar. Vaya, por favor, a Malaquías 1:6. Algunas cosas que no debemos menospreciar. Primeramente a nuestro Dios. Malaquías 1:6. Dice la Biblia en Malaquías 1:6, último libro del Antiguo Testamento.
El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Si lo pasamos ahora a nuestros tiempos, dice la Biblia en el Nuevo Testamento que usted y yo somos sacerdotes, mi hermano, y muchas veces, como lo dije al principio, menospreciamos las cosas de Dios y a Dios mismo. Y luego dice, mire, versículo 7, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Y cuántas veces usted y yo no hemos ofrecido, hermanos, pan inmundo? Cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo al enfermo, ¿no es malo? En pocas palabras te lo voy a descifrar en nuestros tiempos, hermano. Muchas veces presentamos a Dios lo que nos sobra. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu propio servicio, de tu propia vida. Si me da tiempo, pastor, ahí llego. Estás ofreciendo lo cojo y lo ciego al Señor. Y menospreciamos al Señor, hermanos. Muchas veces quizás no te das cuenta, pero esta noche te lo voy a decir para que te des cuenta. Cuando alguien te pide una ayuda para las cosas de Dios y dices que no tienes tiempo, y si te sobra tiempo, le estás ofreciendo lo cojo, lo ciego al Señor. Y estamos menospreciando. Hermano, esta iglesia no es del pastor. Esta iglesia es de Dios. Y cada vez que usted viene a dar un servicio aquí, a fuerza, porque se te obliga, porque si hay tiempo, estás menospreciando las cosas de Dios y a Dios mismo. Así que, hermano, a Dios no se le menosprecia. Y si usted es consciente, aquí dice usted que no, pero con las acciones muchas veces hemos menospreciado a Dios. Hermano, vamos el sábado a evangelizar. Y así nos quedamos como estatua. Vamos a predicar de Él, hermano. No vamos a predicar de un hombre. No vamos a predicar de la iglesia. Estamos predicando el evangelio de Cristo. Y muchas veces, hermanos, preferimos hacer otras cosas el día sábado que ir a hacer la obra de Dios, hermano. Y estamos menospreciando a Dios. Callado. Versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre. Nuestra ofrenda delante de Dios, hermanos, tiene que ser limpia, limpia. Dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Cuántas veces, hermanos, usted allí sentado está mirando la hora, está bostezando, está diciendo que el alimento de la palabra de Dios, hermanos, es despreciable? Menospreciamos, hermanos. Yo muchas veces lo he dicho. Yo puedo estar sentado detrás de una televisión mirando un partido de fútbol por 2 horas y si hay tiempos extras y penaltis hasta casi 3 horas. Una novela, hermana, de 1 hora. Ahí está sentada y no dice, ¿por qué no se acaba? Al contrario, ya se va a acabar. Ay, que no se acabe, está bien bueno, está bien bueno. Pero llegas a la iglesia y se te hace aburrido y dices, qué fastidio otra vez. Oh, no, sí, menospreciamos a Dios. Porque detrás de este púlpito se predica, hermanos, a Dios. Yo no he mirado a uno de los hermanos que suben aquí predicarse de ellos mismos. Se predica de Dios. Así que yo no entiendo, hermano, a muchos de ustedes que se quejan que porque a veces tarda uno, o a veces vienen predicadores que tardan mucho, y a veces se encasillan un predicador que si viene fulano, no, eso va a tardar demasiado. Pues cuando veas fútbol, nada más mira medio tiempo.
45 minutos. ¿Qué es lo que quieren que tarde la predicación? Ya hasta ponen hora, pastor. 45 minutes. Y no se pase, pastor. No se pase. Menospreciamos a Dios. Amén. Mire, hermano, mire. Primera de Samuel, mire, hermano. Vaya, hermano. Sabe su Biblia. Si ve que tarda mucho, ábralo donde sea, ponga su cara de contento, como que ya lo encontró y sonría nada más. Primera de Samuel 8, versículo 1. Mire qué pasó aquí con el pueblo de Israel. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Miren, qué triste de los hijos de Samuel, ¿verdad? Dice el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Samuel, hermanos. Pero no voy a entrar, esto es otra enseñanza. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos en este versículo, hermanos, del capítulo 1 de Samuel al capítulo 8, versículo 5, viene el desastre y la historia de Israel. ¿Saben por qué? Porque dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Hermanos, ellos tenían una teocracia. ¿Qué es eso, pastor? Teocracia es que Dios mismo gobernaba a Israel. Entonces ellos dicen, no, queremos un rey de carne y hueso. Y dice, ahí lo que acabo de leer, constitúyenos un rey que nos juzgue. Y mire el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. ¿Sabes qué, Samuel? A ti no te han despreciado, Samuel. Mira, Samuel, no es a ti, sino a mí me han desechado, me han despreciado, me han menospreciado para que no reine sobre ellos. Y ahí empieza la destrucción del pueblo de Israel, hermanos, dejando la teocracia para ahora tener un rey, hermanos, de carne y hueso que los pudiera dirigir. Estaban menospreciando a Dios y muchas veces nosotros también no dejamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Queremos así, también menospreciamos a Dios. Dios dice, hijo, yo quiero gobernar tu vida. Yo te dejé un consolador, no te dejé un huérfano, para que sea Él el que te dirija, el que sea el que te guíe, para que te vaya bien. No. Yo quiero gobernarme yo solo. Y menospreciamos a Dios. Hermano, la vida de un cristiano, si dejamos que el Espíritu Santo nos guiara, no fuera la vida que tenemos usted y yo. Pero muchas veces por menospreciar a Dios, nos va como nos va. Y usted dice, yo no me lo menosprecio, sí. Sí lo menosprecias. ¿Qué más, pastor? Cosas que no debemos menospreciar, puse a Dios primero. Vaya a Proverbios 23, 22. También a los padres. Pero pastor, yo ya estoy casado. Sí, hermano, estoy de acuerdo. Pero no puedes menospreciar a tus padres. Dice, oye a tu padre. Ojo, hijos, jóvenes. Y también a yo no tengo padre, pero tengo madre. ¿Usted tiene padre y tiene madre? ¿O tiene madre y no tiene padre? ¿O tiene padre y no tiene madre?
etcétera, etcétera. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Cuántos hijos de Dios, hermanos, que conocen la de Dios, andan menospreciando a aquella pobre ancianita que dio su vida por ti, que se paró de madrugada para poderte alimentar, y no eres digno, hermano, de repente mandarle 100 dolaritos a tu propia madre y hambre? Amén. Ay, pastor, se va a enojar mi mujer, así mi vieja, no mi mujer. Pues qué falta de comunicación tiene. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Pero muchas veces, si usted, hermano, usted ahorita le está hablando el Espíritu Santo, ¿cuántas veces dejamos a aquella pobre ancianita, aquel pobre viejito abandonados a su suerte, hermano? Yo no puedo entender, dieron su vida por ti, te crearon. Ay, hasta me dan a jalarme el cabello. ¿Cuándo fue la última vez que le mandaste su dinerito? Amén. Mire, Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre. El necio menosprecia el consejo de su padre. Hermano, si nuestros hijos desprecian o menosprecian el consejo de nosotros, les va a ir mal. No pueden menospreciar el consejo de un padre. A veces los jóvenes piensan que lo saben todo y no saben nada. Amén. Ese estudio científico que dice que hasta los 23 años su cerebro se desarrolla. Imagínense. Aquellos que tienen 20, que tienen 15, ya no quieren que los padres lo manden, que lo aconsejen. Así que, hermano joven, no menosprecies el consejo de tu padre. Tu padre ya ha vivido más. Y más si tu padre está entregado a las cosas de Dios, no lo menosprecies. Y ni aún si no tuviera, no menosprecies el consejo de tu padre. Mire, ahí mismo en 15:20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Hermano, no debemos menospreciar a Dios y no debemos menospreciar a los padres. Mire, vaya a Santiago 2. De los padres quedó bien claro. Santiago 2. Otra cosa que no debemos menospreciar, hermanos, son a los pobres. Miren, y muchas veces lo hacemos. Santiago 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y con una Suburban del año, un Atajo del año, una Radford del año, dejen dar más carros que están comprando ahorita. No, dice, y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, en el mejor lugar, aquí enfrente, mira, aquí donde está el aire acondicionado, aquí siéntate. Y dices al pobre, estate tú ahí en pie, allá afuera, hueles mal. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Mire, yo no sé si usted le ha tocado a veces alguna viejita ahí pidiendo limosna en las calles. Yo no sé por qué no le puedes dar unos dolaritos. Ahora, hermano, yo cuando veo a un joven, yo no les doy, la verdad. Cuando yo veo a alguien anciano así, más a una ancianita, hermano, sí les doy a ellos. Sí les doy. Es que, pastor, yo no soy nadie para juzgar a alguien. Yo solamente hay que ayudar a alguien, ayudar al pobre también. Muchas veces menospreciamos a los pobres. No debemos menospreciarlos. Mire, Romanos 14, rápido. Otra cosa que no debemos de menospreciar, hermanos, es a los hermanos débiles.
Usted que es fuerte, no menosprecie a los débiles. Dice Romanos 14, versículo 3. Está hablando ahí, si usted tiene una Biblia que trae el título, ahí el contexto está hablando de los débiles en la fe. Dice, el que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, no menospreciemos, hermano, a los hermanos débiles. Dice el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, hermano. Usted y yo no podemos estar juzgando a un débil, hermano. Nosotros no somos nadie, dice el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muchas veces hay hermanos débiles, hermanas débiles que tienen poco tiempo en el cristianismo, y aquel hombre o aquella mujer que se creen maduros, hermano, los están juzgando y no se dan cuenta que los están menospreciando, hermano. Y quizás ese hermanito, esa hermanita se van a ir de los caminos de Dios, van a echar a perder su vida, hermano, por tu hablar nada más, por tu menospreciar. Y está hablando el contexto de los débiles en la fe. Mire, Mateo 18, 10. Vaya, Mateo 18, 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en. Nunca menospreciemos a uno de esos pequeños, aquellas personas que te parecen en tu mente, que no está bien en tu mente, insignificantes, hermano, delante de Dios son grandes, y los menospreciamos, a veces por algún comentario, por algún hecho, cualquier cosa, andamos menospreciando a la gente débil. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí les va, Tito 2:15. ¿Hay más, pastor? Sí. Llevo el tiempo bien, hermano, no se preocupen. Soy consciente de que trabajaron, soy consciente de ello. Dice ahí, hermanos, tampoco debemos menospreciar a los, escuchen bien, hermanos, a los siervos de Dios jóvenes. Hay siervos de Dios adultos que ya tienen una experiencia de años, pero a veces menospreciamos a aquellos siervos de Dios, aquellos misioneros o aquellos pastores que son jóvenes, que no tienen experiencia, y se dice, ¿qué me va a pastorear este joven? Mire, Tito 2:15. Es Biblia, estoy leyendo Biblia. Dice ahí, esto habla Pablo hablando a este joven predicador llamado Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Hermano, no importa que sea un pastor viejo o que sea un jovencito, tiene la autoridad de parte de Dios, y nosotros como ovejas necesitamos someternos a la autoridad que Dios le ha dado a ese pastor joven. Y luego dice, nadie te menosprecie. Pero usted y yo somos buenos para menospreciar a gente, hermanos, que tiene poco tiempo en el pastorado, un decir. Y decimos, ¿qué me va a enseñar ese? Yo conozco a un joven pastor, su esposa joven también. Una vez llegó ella a la casa y nos dijo, dice, yo me siento mal porque sentimos, bueno, voy a hablar por mí, no voy a hablar por mi esposo, dice, yo siento que las hermanas adultas me menosprecian porque soy joven. Y están diciendo, ¿qué me va a enseñar esa jovencita? Hermano, aquí, pues sí tienen razón. O sea, una jovencita que le va a enseñar a una adulta de 40, 50 años o de su matrimonio, apenas tiene 2 años de casada, 3 años de casada, aquí ya tiene 30 años. Pues sí, pero hermanos, espiritualmente, pasándolo bajo las escrituras, a un siervo de Dios joven, la iglesia se tiene que someter a la autoridad que Dios le ha dado a ese pastor joven. Y muchas veces los menospreciamos. ¿Qué pasaría que un día yo me vaya con el Señor?
pero que no pronto, porque quiero ver todavía más cosas. Que se parara aquí y Josué Guzmán dijera, yo quiero ser el pastor y la iglesia lo apoya. Mi pregunta para ustedes sería, ¿se someterían al liderazgo de este joven? Pastor, muy rápido. Porque yo sé, hermanos. Dios me ha prestado algunos años en el cristianismo y he mirado muchas cosas. Yo sé cómo nos manejamos. Porque muchas veces ponemos como ídolos en nuestra mente y en nuestro corazón a tremendos siervos de Dios, y son tremendos predicadores, tremendos expositores de la palabra de Dios, que hablan hebreo, hablan griego. ¡Wow! Con la autoridad que da Dios, aunque sea años, que sea un joven, me tengo que someter. Pero los menospreciamos. Primera de Corintios, no se ponga triste, hermano. Primera de Corintios 16, 10. Primera de Corintios 16, 10. Y si llega Timoteo era otro joven, predicador, pastor, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Porque él hace la obra del Señor así como yo. O sea, Pablo, hermanos, conocía a los hermanos de Corinto. ¿Y saben qué? Va a llegar este joven pastor con ustedes. Pero ¿saben qué? Quiero que tenga tranquilidad, porque sabía que se lo iban a acabar. Para que me entienda, pues. Porque él hace la obra del Señor así como yo. O sea, que delante de Dios, Pablo y este joven llamado Timoteo, Dios los miraba igual. ¿Cómo lo ven, hermanos? Pablo conocía a los hermanos de Corinto, sabían que eran carnalitos. Como ustedes comprenderán, hermano. Ya sabía cómo se conducían ellos. ¿Saben qué? Yo quiero que Timoteo, cuando esté con ustedes, tenga tranquilidad. Y luego dice, por tanto, nadie le tenga en poco. Timoteo. Oye, Pablo, no, pues Pablo. Va a llegar este jovencito. ¿Qué nos va a enseñar? Sino encaminar en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Se menosprecia, hermanos. Porque no miramos por el lado espiritual, sino lo miramos por el lado carnal. Luego dice en la primera de Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sabes qué, Timoteo? Nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nadie tenga en poco tu juventud. Y si es difícil, hermano, cuando se levantan jóvenes, siervos de Dios, que empiezan una obra, cómo batallan, y más, cuando agarra una iglesia ya establecida. Qué difícil es. ¿Pero por qué? Porque se les menosprecia. Bueno, seguimos. Ahora también, ¿qué no debemos menospreciar? Hebreos 13:7. A los pastores. Pastor, ¿se está echando flores? No, pues, ese es el estudio que yo hice, ¿no? 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17 ahí mismo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Cuando dice quejándose, hermano, es porque se menosprecia. No nos gusta someternos al liderazgo de un hombre llamado pastor, hermanos. En las iglesias, voy a decir esto con mucho cuidado. Ahora depende del pastor, si es muy frágil o muy débil, pero en las iglesias es la persona más criticada, más señalada.
más olvidada. No dice acordado, porque se olvidaron. Y la iglesia, ahora no porque yo sea pastor, hermano, no es eso. Es porque la iglesia tendría que estar orando por el pastor todos los días, hermanos, a cualquier momento. Pero muchas veces menospreciamos la autoridad de un hombre que se llama pastor. Amén. Amén. Bueno, seguimos. Segunda de Samuel 6:16. No sé por qué tengo segunda de Samuel 6:16, pero ahí lo tengo. Tengo que ir ahí. Segunda de Samuel 6:16. Ya me acordé por qué. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aquí está el siervo, mire. Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo. Y bueno, versículo 20, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mire, hermano, cómo ofendió al siervo de Dios. Este David es un cualquiera. Wow. Lo menospreció esta mujer. Y David le responde, y lo dice el versículo 22, y aún me haré más vil que esta vez, dice David, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y luego dice el 23, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Quién fue el que se encargó de Mical? ¿Quién fue, hermanos? Hablen, fue Dios. Por eso, hermanos, yo porque los amo, Dios sabe mi corazón detrás de un púlpito, y Dios sabe que los amo a cada uno de ustedes. No hay diferencia. Que a veces uno se lleve más con alguien o se le pegue más, no quiere decir que sea mi consentido, mi consentida. No, yo amo igual a todos. Yo puedo ayudar al que dice usted que es el consentido, y al que no es consentido lo ayudo más, quizás, hermano. No es eso, pero por amor les digo, tengan cuidado de abrir su boca para comer taco de pastor. Y por mí, mire, como le dije el domingo, me llevé a mi esposa. Bueno, mi hermano Jorge se fue con nosotros y nos invitó. Yo con mi esposa a comer tacos. Y sí pedimos el pastor también. Pero hay que tener cuidado, hermanos. Se los digo por amor. No quiero que les vaya a pasar nada. Y no se amenaza, hermanos, ¿ok? Pero conociendo la palabra, Dios se encarga. Seguimos. También, hermanos, no menospreciemos a los misioneros. Mire, vaya a Tercera de Juan. El capítulo se lo pone usted. Tercera de Juan, 9 y 10. Pero si lees del 5, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, no creyeron. Estoy en Judas, ¿por qué no me dicen? Nadie me dice nada. Amado, fielmente te conduces, estoy en Tercera de Juan 5, cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Está hablando aquí de siervos de Dios, de misioneros, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Cuando un misionero pasa aquí, hermano, va de pasada, hay que acogerlos para cooperar con el evangelio, tratarlos bien, darles una ofrendita y sigan su camino predicando el evangelio. Y dice el 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ¿cuántos Diótrefes habrá en la iglesia? Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mira, este hombre era un líder de eso, que un pastor no quiere tener en la iglesia. Menospreciaban, hermano, a estos siervos de Dios. Esta iglesia, hermano, no tiene que menospreciar a ningún misionero. Dije a ningún misionero, ya lo expliqué el día domingo, a ningún misionero. Son siervos del Dios Altísimo que merecen toda nuestra cooperación, hermano. Y Dios bendice a la iglesia. Así que no menospreciemos a los misioneros. Proverbios 1:7. Vamos. Otra cosa que no debemos menospreciar, hermanos, es la palabra y bendita de Dios, o la bendita palabra de Dios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí mismo en Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Números 15:31. Números 15:31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Y cuántas veces, hermanos, usted y yo no hemos menospreciado este bendito libro? ¿Cuántas veces, hermano, las menospreciamos prefiriendo estar detrás de un televisor, viendo un juego, una novela o un programa, lo que sea, hermano, y menospreciamos este libro? Lo menospreciamos, hermano. Y este libro no puede ser menospreciado. Pero sí lo menospreciamos. Se nos hace aburrido. Más cuando hay capítulos que usted de repente mira, ¡ay! 60, 70 versículos. ¡Ay, Señor! Cuando son de 20 versículos de ¡wow! ¡Qué bendición! ¡Wow! Cuando ves de muchos, lo menospreciamos. Amén. David, ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Cuando cayó en pecado con Betsabé. Y volviendo al versículo que empecé de Génesis 25-27, dice la Biblia que este hombre llamado Esaú menospreció su primogenitura. Hermano, la primogenitura dada por Dios. Ellos tenían derechos. Génesis 25, sí. Tenían derechos y privilegios por ser el hijo mayor, el primogénito. Hermano, es una bendición de Dios, era una bendición de Dios, y este hombre llamado Esaú la menospreció, hermanos. Dijo, ¿para qué me sirve? Y luego dice en Hebreos 12, versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Cuántas cosas de bendición de parte de Dios usted y yo hemos menospreciado, hermanos? Y después queremos recuperarla con ya. No se puede. Ejemplo, pastor, el matrimonio. El matrimonio es una bendición de parte de Dios, hermanos. Dice que el que ha encontrado esposa ha encontrado el bien y la benevolencia de Jehová. Y lo hemos menospreciado, y después cuando te das cuenta quieres recuperar a esa hermosa mujer y ya no se puede, y derramas lágrimas. Hermano, nuestros hijos son una bendición de Dios. No los cuidamos, no los protegimos. En cierta manera, hermano, aunque se diga que no,
que ellos solitos iban a caminar en las cosas de Dios porque venían a una iglesia, porque ahí estaba papá, ahí estaba mamá, pero te diste cuenta que no era así, que tú no tenías que haber menospreciado la palabra de Dios y enseñar a tus hijos y no menospreciarlos, hermanos, para que ellos siguieran caminando en los caminos de Dios. Y ahora estoy seguro que hay más de una lágrima, hermano, por aquella hija, por aquel hijo, hermano, que se han ido. Y estás pensando, ¿por qué no hice algo antes? Porque usted y yo, hermano, menospreciamos las cosas de Dios. Y ellos se dan cuenta, hermano, que no te interesa ganar almas, no te interesa venir a todos los servicios de la iglesia, que tus hijos nunca te han mirado leyendo la Biblia, que tus hijos nunca han mirado que tú les enseñes la palabra de Dios a ellos. Y yo estoy seguro que han salido lágrimas de tus ojos, hermano, hermana, porque una de las cosas que más nos duele a nosotros son nuestros hijos. Duele. Pero no menosprecies las cosas de Dios. Muchas veces lo menospreciamos. Lo que debemos menospreciar, el sistema de este mundo, somos todo al revés, hermano. Apreciamos las cosas del mundo y las cosas de Dios las menospreciamos. Ay, pastor, ya alguien dijo, y esos oídos escuchan bien de lejos, no puedo mirar, pero escuchan de más. Dice, ya va a tener escuela dominical. Le van a llegar 5 o 6 pelones, va a ver. Pues con 5 y 6 pelones que tengan en su corazón, no menospreciar las cosas de Dios. Es que ya nos acostumbramos, pastor. Usted tuvo la culpa. ¡Ay! ¡Wow! Hermano. Ay, me diga, hermano, eso me salió. Hermana, pero fue la pandemia. Si ahora que nos juntamos aquí ya hubo críticas, ¿qué hago entonces? Me ahorco mejor. Si ponga atención a ustedes. Los juntos se enojan. No los juntos se enojan. Les bailo se enojan, les brinco se enojan. Aquí, hermano. Amén. Y muy pronto tendremos domingo, hermano. Y una vez más, si usted se siente amenazado por el virus, quédese en casa y vea el programa desde ahí y vea. Menospreciamos la iglesia muchas veces. Siempre damos las gracias por ser bueno. ¿Cuántas veces yo primeramente, Señor, hemos menospreciado sus cosas? No solamente su palabra, aún la iglesia, Señor. El evangelizar, el servicio a usted y tantas cosas, Señor, hemos menospreciado. Traemos ojo lo manco aquí con usted, Señor. Y lo menospreciamos, Padre. Solamente me queda pedirle perdón, Señor. A mí perdóneme, Señor. Usted nos conoce. Usted sabe quiénes somos. Usted sabe cuando menospreciamos su nombre, su palabra. Cuando menospreciamos las cosas de usted, Señor. La oración, Señor. Menospreciamos el servicio de oración también. Perdónenos, Señor. Tenga misericordia de nosotros y denos oportunidades de volver una vez más a empezar, Señor.